La clase de hoy, Vamos a comenzar la clase de hoy. estamos transmitiendo, como siempre, por Twitter, Telegram. Creo que la anterior clase no Meeting. pasamos clase, no me dio tiempo de avisarles. Se me acabaron las pilas del celular y estaba en Bueno, una tesis de hace grado. una semana En que pasamos la última clase. de tribunal de tesis estaba. Pasó hubo tiempo, pero no había Hicimos con una qué avisarles. introducción a lo que es Bueno, el análisis en sí de es las así. bases para el cálculo de Ahora vamos a continuar armado. con el método del punto fijo que habíamos quedado en la anterior clase. Rápidamente lo vamos a pasar, uno de los métodos muy sencillos. Habíamos dicho que el método del punto fijo se basa en la iteración sobre el punto fijo de una función. Se basa sobre la iteración del punto fijo de una función que para poder cuyo punto fijo magnitud ya se necesita coincide con la raíz buscada en otra función. No lo hemos tocado acá O sea que son dos funciones las que intervienen. Al fin y al cabo, No se olviden nunca del concepto. Esa es la base para poder entender el funcionamiento de cualquier método. No solamente, cuando se trata de un sistema estructural mucho más complejo, no solamente no es uno solo, ¿no? No es un solo profesional, entran varios. Punto fijo. Entre ellos los Siempre expertos tenemos que en acordarnos hormigones, del concepto suelos, ese, en ¿no? estructura, etcétera. Bien. Bueno, Antes de pasar al tema, quisiera entonces hablar tenemos de los que han presentado sus la trabajos. función. Bueno, los que lo han presentado bien, está bien, pero hay muchos hay algunos grupos que está mal, ¿no? Apenas me han presentado una fachada y no es así, tiene que ser trabajo tal como está, tal como lo indica ahí la plataforma. En función a eso yo califico. Ya, me ¿no? estaban pidiendo que Entonces no es nomás presentar. de paso alguien quería ingresar. Hay que hacerlo bien, porque sobre eso van a trabajar en esta parte de cálculo estructural, sobre ese trabajo. Entonces tiene que estar bien hecho. Y además tiene que estar en AutoCAD. La función que tiene la raíz objetivo, esa es la raíz. Pero en realidad no vamos a buscar en la raíz, sino que lo vamos a hacer en otra función, ¿no? Que tiene ese punto fijo. Y hemos dicho que pueden haber infinitas funciones que le llamamos g de x, ¿no? Que pasan por ese punto fijo. Y en esa función iteramos, en la g de x iteramos para encontrar la raíz en la función f de x, ¿no? Que obviamente es el mismo valor de x del punto fijo. Esa es la estrategia. Y como sabemos que son montoneras de g de x, hay que buscar, ¿no? Hay que buscar esa g de x. Y habíamos dicho que en la práctica podemos hacerlo mediante dos formas, ¿no? Teniendo dos formas a partir de f de x. Una sería una g de x, habíamos dicho, se obtiene sumándole a la función f de x una x. Es una función paralela. Una función paralela a f de x que pasa por el punto fijo que está a la distancia x, ¿no? Y esa sería una g. Y podemos tener otras varias, ¿no? Dependiendo de las x que contenga f de x igualando a 0. Y de aquí tenemos varias g de x, ¿no? G1, G2, G3, en fin, dependiendo de cuántas x se puedan despejar de esta ecuación. Al fin y al cabo tiene que quedar una ecuación de esta forma, x igual a g de x a este lado, ¿no?
al despejar una X. Y podemos despejar varias X dependiendo de los términos que tenga la ecuación f de X igual a 0. Eso es, ese sería el segundo paso. Pero antes de proceder a buscar las G de X, las otras G de X, bueno, podríamos hacerlo en la primera, hemos dicho, ¿no? En la primera, que es sumándole a f de X una X, verificando de que cumpla la condición. La condición de convergencia, ¿no? Hay una condición de convergencia que era, ¿no? La derivada de X en valor absoluto de G de X tiene que ser menor a 1. Esa era la condición de convergencia. Y si no ocurría, ¿y dónde? ¿En qué valor de X? En el valor inicial. Fíjense de que en la gráfica, no se olviden que siempre hacemos análisis, en la gráfica escogemos un valor cercano, ¿no? Como no sea posible. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este valor. Para X sub 0. ¿No? Y con ese valor probamos, con X sub 0. Tan cercano como se pueda siempre, ¿no? Alrededor de la raíz, ¿no? Probemos con el X sub 0 a ver si hay convergencia. Que al acercarnos al X, a la raíz nos estamos acercando al punto fijo también. Ya sabemos que si se da, si se cumple esta condición, que se llama la condición de convergencia, hay solución con esa G de X. Y ahí procedemos a realizar el procedimiento, el algoritmo. Pero si no hay que buscar otra G de X. Entonces habría que despejar una de las X de f de X, habría que despejar y volver a hacer la prueba de convergencia. Si no se da, buscar otra y así hasta, bueno, hasta quemar pues todas las posibilidades, ¿no? Entonces probamos siempre en X sub 0 y es importante, ¿no? El X sub 0 porque puede ser que en algún X sub 0 se dé y si nos vamos, ¿no? Entonces puede darse eso también. Ese análisis no hay forma de... Como ustedes saben que la elección del X sub 0 los métodos abiertos es absolutamente racional desde el punto de vista de cada individuo, de cada uno. Es decir, no existe una metodología para decirlo. Lo que siempre hacemos es buscar un X sub 0 cercano a la raíz. ¿Para qué complicarnos más? Eso es lo que hacemos. Y tan cercano como sea, bueno, nos va a dar ya sea una condición de convergencia o no. A partir... no, aquí falta, no es la derivada. Aquí falta indicar qué es la derivada. La derivada, ¿no? De X sub 0. Listo. Si no si esta derivada, por ejemplo, fuera negativa, pero en valor absoluto menor a 1, hay convergencia. Hay convergencia, se dice convergencia oscilante, oscila. Primero van a tener un error grande, después uno pequeño. Después otro error grande, pero no tan grande como el anterior, ¿no? Después otro pequeño. Y así va a ir oscilando. Que se llama o una espiral, digamos, va convergiendo hacia la solución a través de una espiral, tal como lo vimos en el libro. Pero puede ser que
la derivada dentro de la barra de absoluto sea positiva. Si es así, entonces la convergencia es monótona. Y por el contrario, si la derivada en valor absoluto es negativa, quiere decir que la derivada negativa en valor absoluto es mayor que 1, hay divergencia, pero también de la misma forma, de forma oscilante. Y si la derivada es positiva y en valor absoluto es mayor que 1, hay divergencia monótona. En vez de acercarse a la solución, se aleja. Esa es la divergencia, los dos tipos de divergencia y los dos tipos de convergencia. A nosotros nos interesan más los dos tipos de convergencia. Eso es. Para efectos prácticos, digo, ¿no? Aquí vamos a ver este ejemplo que lo tenemos en máxima. ¿Dónde está máxima? Aquí está máxima. Aquí está máxima. Ahí está mejor. Tenemos la función x al cubo menos 10x más 3, un polinomio de tercer grado. Ahí se ha introducido el polinomio y lo estamos ploteando, ¿no? Entre 0 y 6 en x y menos 10 y 10 en y. Y el resultado es esa, ¿no? Esa gráfica. Entonces tenemos dos raíces, una raíz entre 0 y 1 y otra raíz entre 3 y 4. ¿No? No sé si es exacta la de 3, a ver, 3 por 3, 9, por 3, 27, menos, no, a ver, 3 por 3, 9, 27, más 3, 30, menos 10, 20. No es nomás entre 3 y 4. ¿No? Bueno. Aquí tenemos una g de x, sumándole una x a f de x, va a ser x al cubo. Al sumarle 1 va a quedar 9 menos 9x, porque estamos sumándole una x, no es que la suma es positiva siempre, porque estamos hablando de suma, más 3. Entonces la g1 de x, la primera alternativa salió x al cubo menos 9x más 3. Aquí evaluamos la derivada en h de x es la derivada de esto, y probamos en 0,8, o sea, estamos aproximándonos por la izquierda de 1, ¿no? O sea, 0,8 más o menos está por aquí, por está la manito, ¿no? Por ahí más o menos está el cursor. Y vemos que el valor salió 7.08, mayor que 1. Aún hubiésemos puesto, por ejemplo, un valor 0, fíjense, si ponemos un valor 0, sale negativo. Quiere decir que podemos partir de x igual 0 y tenemos solución. Si x sub 0 fuera 0, ¿no? Porque fíjense si reemplazamos, ¿no? A ver, o estoy mal. Tampoco no se puede con 0, ¿no? Porque da 3 por 0, entonces le va a dar menos 9. El valor absoluto en 0 va a ser menos 9, tampoco va a ser 9, ¿no? Más grande todavía, tampoco no es, no va a dar. No da ni con 0,8 ni con 0. No se olviden que el valor absoluto es 9, de menos 9. Tampoco va a dar. Es decir, que, y bueno, termino esto antes de pasar. Y 0 es un valor lejos, pues, ¿no? Lejos de la primera, de la segunda raíz. Si bien está cerca de la primera,
mucho más lejos de la primera. Aquí la convergencia siempre se va a buscar la raíz más cerca al punto fijo. Más cerca al punto fijo de la G de X, estoy hablando, ¿no? De la G de X. Bueno, entonces hemos visto que no se puede con esta función. Aún ponga un valor, digamos, por donde está mi cursor, 0,5, igual, ¿no? 3 por 0,5 al cuadrado va a dar un valor que si bien no va a llegar a 9, pero va a ser un valor así, ¿no? Si probamos con 3, fíjense, va a dar 3 por 3, 9 por 3, ¿no? 27, un valor grandísimo, tampoco da, ¿no? Peor con 4, más grande todavía, con 5 y con... No, en definitiva no se puede, ¿no? Bien. Entonces, como no es posible ahí, buscamos otra G de X que ya sabemos va a resultar de despejar. Aquí estamos despejando la X lineal del polinomio. El polinomio es X al cubo menos 10X más 3. Igualamos f de X igual a 0 y despejamos una X. En ese caso, estoy despejando aquí, en este paso donde está el cursor, estoy despejando la X lineal, porque fíjense que está a la derecha la cúbica, ¿no? Entonces va a ser que el G de X contenido, a partir de ese despeje, va a ser X al cubo más 3 sobre 10. De nuevo calculamos la derivada de esta nueva G de X, y el resultado salió 0,3 por X al cuadrado. Volvemos a calcular en el mismo punto, fíjense, a valor absoluto en H de 0,8. Y ahora sí salió un valor menor que 1. Quiere decir que hay convergencia, ¿no? Hay convergencia usando esta G de X, ¿no? La segunda G de X, que ha sido obtenida despejando la X, ¿no? El componente lineal de f de X, fíjense, esta es la f de X, ahí está la f de X, tiene aquí, hemos despejado la X lineal, ¿no? Con eso hemos obtenido la G1. Podemos tener otra más, ¿no? Despejando la X que está elevada al cubo. Pero nosotros hemos obtenido despejando esta X de acá. Con eso se ha logrado y hemos verificado en esa G2. Aquí está. Aquí está la G2. Aquí está, ¿no? Definimos, encontramos, mejor dicho, su derivada. Le estamos diciendo aquí a máxima, defíneme h de X como la derivada de G2 de X respecto de X. Entonces G2 calcula la derivada, aquí está. Y calculamos el valor absoluto de la derivada en 0,8 porque el X sub 0 es 0,8 que hemos elegido. Hecho el cálculo, resulta igual a 0,19 que es menor a 1. Como es correcto, va a haber convergencia con esta G de X, con esta de aquí va a haber convergencia. Entonces definimos la ecuación de recurrencia. Aquí está, le decimos máxima, define X sub I como G2 de XI menos 1. Ya está, esa es la ecuación de recurrencia. Y aquí nos la devuelve ya hechita, ¿no? X sub I igual a 0.1 por XI menos 1 elevado al cubo más 3. Ahí está, esa es la ecuación de recurrencia. Iniciamos el procedimiento con, para I0, X sub 0 vale 0,8. Listo, ahí están los dos valores iniciales. Luego ponemos I igual 1, porque saltamos de 0 a 1, ¿no? Y le decimos al máximo que calcule X sub I, o sea, para I igual 1, X sub I salió 0,3512.
calculamos el error de aproximación y el error de aproximación salió 127.79%. No, la misma ecuación que ya todo el mundo conoce, ¿no? Ahora, aquí está, ¿no? Aquí está. Salió el error 127.79%. Después hay que continuar, ¿no? Con los errores grandes. Le decimos para I2, calcúleme X sub I, y salió 0.30 este valor de acá. Para I2 salió este valor, ¿no? Volvemos a calcular el error de aproximación y salió 15.4%. Aquí está. Como es más grande que la tolerancia, volvemos a calcular el próximo X sub I para I igual 3. Entonces, para I igual 3, calculó este X sub I. Calculada el error de aproximación salió 0,499%, ¿no? O sea, menor a 1. Quiere decir entonces que aquí termina el procedimiento y la raíz buscada es 0.3029, etcétera, lo que sigue, ¿no? Esa es la raíz. Se apuntó a la raíz, a la primera raíz, ¿no? A esta raíz de acá, 0.3%. Bueno, aquí falta la tablita, ¿no? El ejercicio termina haciendo la tablita que todo el mundo conoce. ¡Ay! Así le di al perrito este. Entonces, aquí tiene que haber la tablita, ¿no? La tablita. Tendrá que aparecer, le decía, la tablita que ya todo el mundo conoce, que siempre todos los problemas tienen que concluir en una tablita, ¿no? Que es el resultado, el resumen de todo el procedimiento. Eso es muy sencillo el método. Digamos que el único problemita que habría es que no le veo, ¿no? Encontrar la ecuación de recurrencia, le quiero decir la G de X. Encontrar la G de X, un problemita nomás de despeje nada más, que se puede dar. A veces no es ni necesario hacerlo. Sumando una X a la F de X es suficiente. Ese es el método del punto fijo, jóvenes. Muy sencillo. No hay donde equivocarse. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, Inge. Entiende, Inge. Parece que no hay nadie. Todo claro, ingeniero. ¿Ingeniero? Ninguno ingeniero. ¿Ingeniero? Tengo 70, ¿Ingeniero? 68 ¿No me escuchan? presentes. ¿Ingeniero? 68 presentes. No voy poniendo la asistencia.
Ahora pueden subir su asistencia. Bueno, los que estén atentos. ¿Listo? Ingeniero, no aparece para el grupo C todavía. Deja nomás encendido. Sí, no sale. 24. Ingeniero, 25. Hay mucha Ingeniero, deserción. para el C no aparece, ingeniero. 25. Ingeniero no aparece para el 26. grupo C. ingeniero, creo que no. Ya lo van a ver. El grupo C. Ya está. Me está olvidando porque son dos grupos, ¿no? Grupo C. A ver cómo está la asistencia acá. $20, 30, 31, 32. Y en el otro, 31. Acá van 35. En el otro van 31. Bueno, este grupo de MI ya lo cerramos. Listo. Ok. La copiada, la copié. Ocultar. La vamos a borrar. Ya. Listo. Están todos. Ahora en el grupo C. Vamos al grupo C. 41. Listo. Están todos. Todos los que han venido a clase. Entonces, ocultamos. Y listo. Ya está la tomada de la asistencia. Bueno, ya lo distraen un poco en otra cosa para que se concentren. Vamos a ver el último método. Vamos a ver el último método que nos toca ver de esta parte, de este tema de solución. Yo no pude colocar la Vamos a ver de nuevo ingeniero. el índice de la materia. Ingeniero, yo no pude colocar la asistencia. ¿Mm? Disculpe, no pude colocar la asistencia. Me cortó. Disección. Grupo C, grupo C no pudo colocar la Método de punto asistencia. fijo. No les escucha. A ver, se me movió esto. El método del punto fijo que ya lo hemos visto, lo acabamos de ver. Y ahora vamos a ver el último método, que es el método de Horner. Y luego entramos a solución numérica y ecuaciones lineales, que ya será para la siguiente semana, porque hay muchos temas de aquí que vamos a investigar. Tienen que investigar. Por ejemplo, el método de Gauss-Jordan ya lo conocen, ya lo han visto en álgebra, ¿no? En Max 103. Método de inversión directa, método de Jacobi, eso lo vamos a ver completo acá. Y polinomios de Planck-Line, esto lo vamos a ver acá, que son problemas de interpolación, es todo de acá, ¿no? Bueno, después vamos a ver eso. Para terminar, entonces, los métodos abiertos, vamos a ver el método de Horner. Le decía que al finalizar Planck-Line, vamos a dar el primer parcial. Aquí. ¿No? Aquí damos el primer parcial. Cuando terminemos
solución de ecuaciones numéricas no lineales, pero aquí hay varios prácticos. Hay 3 prácticos hasta aquí. Que ¿Va a ser presencial el examen, se los ingeniero? voy a enviar hasta el fin de semana para que vayan Al resolviendo. parecer no nos escucha. Creo que ya se terminaron de conformar los grupos, ¿no?, de trabajo. Quería preguntar a alguien si no tiene grupo, si no están conformes con su grupo, para que yo lo acomode ahora. Ingeniero, buenas Todos tardes. estamos bien, todos estamos contentos con nuestro grupo. No, ingeniero, yo estoy sin grupo. Jóvenes, Háblenle privado. Ingeniero, yo también estoy sin grupo. yo me estoy oyendo. Ingeniero, yo dicen? estoy sin grupo. Estoy sin grupo, Ingeniero, no se escucha nada. Ingeniero, buenas tardes. Yo estoy sin grupo. ¿Me escucha? Bueno. Vamos entonces al método de Horner. Vamos a hacer una introducción y ya la próxima clase lo concluimos para no cargar mucho la clase de hoy. ¿En qué consiste el método de Horner? Primero, que el método de Horner es el mismo método de Newton, pero dirigido a los polinomios. ¿Por qué? Vamos a poner aquí como título el método de Horner. Ok. Ponemos como título el método de Horner. Bueno, los polinomios tienen una característica. Son series. Son términos siempre que tienen una ley de formación, ¿no? El típico, lógicamente, que es el polinomio de Newton, que todo el mundo conoce, la fórmula canónica del polinomio de Newton de n grado es A0 más A1x, ¿no?, más A2 x cuadrado, etcétera, ¿no? A n x a la n. Ese es el famoso polinomio de Newton de n grado que todos conocemos. Es el polinomio general. Entonces, siempre estos polinomios tienen raíces, tienen n raíces, ¿no?, reales o imaginarias, pero siempre hay n raíces que se pueden expresar como factores del polinomio, ¿no? Entonces, si factorizamos el polinomio, vamos a factorizarlo lógicamente en sus raíces. Si es que hay raíces, bueno, siempre van a haber n raíces, hemos dicho, ¿no? De modo que podemos expresarlo, el polinomio, de la forma x sub 0 por x sub 1 por x sub 2 y así, ¿no? Donde las x0, x1, x2, etcétera, se dicen son las raíces del polinomio. ¿Ok? Entonces, si resolvemos esto por el método de Newton-Raphson,
vamos a ver que la derivada de un polinomio no es más que la degradación del polinomio. Es decir, siempre un polinomio derivado, su derivada es el polinomio degradado en un grado. Eso es siempre así, ¿no? Entonces, con el uso de estas dos formas polinomiales, nosotros podemos encontrar una metodología alternativa al método de Newton-Raphson sin necesidad de usar la derivada, porque lo que se busca es eso, no usar la derivada, aunque tenemos el método de la secante, ¿no? Que nos proporciona. Pero como alternativa podríamos usar el método de Horner. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué pasa lo que no es polinomio? Ya vamos a ver más adelante de que es posible reemplazar en un dominio dado cualquier función por un polinomio. Podemos reemplazar en un dominio, ¿no?, que nos interese. Podemos reemplazar una función por un polinomio. Y, obviamente, encontrar una raíz mediante el método de Horner para ese polinomio se facilita muchísimo. Puede ser que por problemas de encontrar una derivada, pues no tengamos la opción de aplicar el método de Newton directamente sobre una función no explícita, ¿no? Sin embargo, en un dominio dado podemos sustituir esa ecuación, como les dije, por un polinomio que la sustituya lógicamente, y esa técnica la vamos a ver más adelante. Cómo obtener un polinomio, ¿no?, que representa una función en un dominio. No en toda la función, pues generalmente los dominios que nos interesa como ingeniero es limitado, no es un dominio finito, no nos interesa todo. Bueno, ¿qué nos interesaría en ese caso? Sustituir la función por un polinomio. El polinomio es más fácil derivarlo, es más fácil integrarlo, todo es mucho más fácil. Y por supuesto encontrar una raíz por el método de Horner va a ser más fácil, que es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo ahora en este momento. ¿Ok? Eso es, jóvenes. Bien. Entonces, si tenemos el polinomio, como habíamos dicho, Pn de x, este polinomio no se puede dividir en una de sus raíces. En x menos a, llamémosle a esa raíz. Entonces es lógico que aquí vamos a tener un cociente, ¿no? Y aquí vamos a tener un residuo. Estamos en el supuesto de que A es conocido. Si A es conocido y que no es una raíz exacta, vamos a tener un residuo. Pero si el residuo es 0, bueno, A es una raíz exacta. Por lo tanto, A viene a ser una aproximación, ¿no es cierto? Si hay residuos. Eso es lógico. Esto nos permite escribir el polinomio de la forma Qn menos 1 de x más su residuo, por falta, ¿no? Por la raíz o por la aproximación. Por la aproximación. Hay algo aquí muy grande está esto. Por la aproximación x menos a más el residuo de a, ¿no es cierto?
Esa es la expresión del polinomio en una aproximación. Si ustedes se recuerdan, vamos a poner aquí en este cuadradito arriba, la ecuación de Newton era xy igual a xy menos 1, ¿no es cierto? Menos f de xy menos 1 sobre la derivada. En este caso, f de x viene a ser el polinomio. Entonces la derivada, ¿no? La derivada del polinomio. ¿Cuál sería la derivada del polinomio? Este sin derivar por x menos a, ¿no es cierto? Q n menos 1 de x, ¿no? Por la derivada de x menos a, que es 1, ¿no? Más la derivada de q por x menos a, nada más, ¿no? Porque el residuo es un constante, entonces esa sería la derivada. Y precisamente en x igual a la aproximación, esto se va a hacer 0. Quiere decir que la derivada no es más que el cociente de la división. Está claringo, ¿no? Puesto que en la aproximación, la derivada qn, la derivada de q, ¿no es cierto?, por x menos a va a ser x igual a a, se hace 0 eso y va a quedar que la derivada es igual a cociente de esa división. Entonces fíjense que ya hemos encontrado una expresión para sustituir la derivada, ¿no? En la ecuación de Newton. Y arriba quedaría el polinomio. ¿Ok? Pero hay una cosa. Nosotros podemos expresar evidentemente el polinomio como q de x por x menos a más RA. Fíjense, vamos a usar otra división. ¿Qué pasa si volvemos a degradar, pero ahora vamos un poquito más abajo? Ahora q lo dividimos en la misma raíz, obviamente en la misma aproximación. Qn menos 1 de x lo volvemos a dividir en x menos a. Y obviamente que aquí voy a tener un residuo. Quiero decir un cociente, ¿no? Y aquí voy a tener un residuo. Llamémosle B de una operación B. Operación A arriba y operación B. Quiere decir que la derivada, el q de x, puede ser expresado de la misma forma, ¿no es cierto? Acá lo vamos a hacer al ladito. Como t de n menos 2 de x, ¿no? Por x menos a más el residuo de b. Pero como hemos dicho que en x igual a la aproximación, este término también se hace 0. Por lo que q de x es igual al residuo b. Y p de x es igual al residuo a, porque estamos hablando de que esto se hace 0 también. Entonces fíjense cómo se ha facilitado tanto. Se facilita tanto a tal punto que la aproximación será igual a la anterior
menos el residuo de A, que va a ser el polinomio de X, sobre el residuo de la división B, que va a ser el residuo de Q de X. Facilingo, ¿no? Quiere decir que, ¿qué hacemos para proceder así? Esta va a ser la ecuación de recurrencia. El método de Horner, así se llama esta metodología. Tenemos el polinomio, aquí está arriba. Aquí lo tenemos el polinomio. Hacemos la gráfica y escogemos una aproximación. Una. Entonces, el polinomio hacemos esta división. Primero, esta división de aquí. Vamos a ponerlo con rojito para que se vea. ¿Ok? Hacemos primero esta división. Todo el polinomio dividido entre X menos la aproximación que acabamos de elegir. De esa división tomamos el primer residuo. Listo. Listo. Ahora, vamos a hacer otra división. Tomamos este cociente. Aquí está. Y lo dividimos en la misma aproximación X menos A. Ya no me interesa este cociente, ya no necesito. Claro, tengo que calcularlo porque necesito el residuo. De esta segunda división saco también su residuo. Al igual que en la primera, obtengo un residuo que va a ser igual al polinomio, porque esto se hace cero, no se olviden. En la aproximación esto se hace cero y f de x sale igual al residuo. Lo mismo que q de x, ¿no? Aquí está. En x igual a se hace cero esto y va a quedar que q de x igual al residuo de la segunda división. Entonces, tengo dos residuos. Uno de la primera división y otro de la división del cociente entre el mismo monomio. ¿Está bien? Y sustituyo en la ecuación de recurrencia. Aquí está. Entonces tengo que hacer dos divisiones consecutivas entre el mismo monomio de la aproximación. Pues este es un monomio, x menos a es un monomio y a es la aproximación. Dos veces. Así obtengo una aproximación a la raíz. De modo que este x y se transforma en el a, ¿no? En el a que aparece acá. Sí, el x y es el a, es la aproximación. Y así vamos viendo, haciendo en cada iteración dos divisiones. Siempre dos divisiones. ¿Ok? Bueno, resulta que estas dos divisiones pueden realizarse por un algoritmo conocido por todos nosotros. Lo aprendimos en el colegio. La regla de Ruffini, ¿se acuerdan? También se llama en otros textos, se denomina la división sintética. Es la que aparece en el Baldor, ¿no? Como regla de Ruffini. Aplicamos dos veces la regla de Ruffini, que es un algoritmo, y encontramos los residuos. Listo. Ese es el esquema completo de Horner. Utilizar para resolver el problema de los residuos, para encontrar los residuos de la primera división y la segunda, que es lo que nos interesa, encontrar los residuos mediante la división sintética o la regla de Ruffini. Ese es el algoritmo de Horner. ¿Ok? Pero fíjense que todo se basa en esta sencilla explicación que estoy haciendo ahora, ¿no? No es más que dividir dos veces el polinomio entre la aproximación. Obviamente que el A viene a ser el x sub 0 primero, ¿no? Después va a ser x sub 1, x sub 2, siguiendo la secuencia de
esta ecuación de recurrencia. ¿Ok? Ese es el método de Horner, así de sencillo. Ese es el método de Horner, jóvenes. ¿Ok? De modo que tenemos que repasar la regla de Ruffini. Debemos repasar la regla de Ruffini. Por lo tanto, la tarea inmediata es leer el Baldor. Se lo voy a poner más tarde en el Telegram. Les voy a poner una copia del Baldor. La regla de Ruffini. Vamos a volver al colegio, jóvenes. ¿Se acuerdan del colegio, no? El profesor nos enseñaba, el profesor de matemáticas, creo que era el primero, quiero decir, ya en secundaria, por tercero secundaria, segundo secundario, tercero por ahí, ¿no? Nos enseñaban división de polinomio, la división de un polinomio entre un monomio, utilizando la regla de Ruffini, ¿se acuerdan? Y eso está bien explicadito en el Baldor. Fíjense que lo vamos a usar para este método. Entonces yo más tarde, porque enseguida tengo que pasar a otra clase, les voy a poner el libro del valor para que lo lean. Y en la próxima clase vamos a utilizar, ya en un problema práctico, vamos a utilizar la regla de Ruffini para resolver las dos divisiones, ¿no? Y en cada una obtenemos los residuos, que es lo que nos sirve para encontrar las aproximaciones, según esta metodología. ¿Está bien? Eso haremos entonces. Sí, ingeniero. ¿Ok? Bien, jóvenes, vamos a dejar la clase por ahora. Con esto es suficiente. Ingeniero, disculpe, lo que estamos sin Tengo grupo. 1 hora y 15 minutos de clase. 1 hora y 15 minutos de clase. Está bien. Yo creo que es suficiente por ahora. Ingeniero, Con esto vamos a terminar el capítulo. Compañero que no tengan grupo, entren a la plataforma y métanse a un grupo, pues. Entran a la plataforma y métanse a cualquier grupo. Solución que les numérica de falte. ecuaciones Gracias. Andrés. no lineales. De ecuaciones no lineales. Claro, entra a la Esto de plataforma y ve que a quién le falte y ahí se mete. A partir de la próxima clase vamos a ver el ejemplo de esto y ya entramos de lleno a las ecuaciones lineales. Va a ir terminando esta parte y luego a ver, Claro, un sé rato que cállense, no deja de escuchar al ingeniero. para el examen parcial, que va a ser en la universidad. Los exámenes parciales ahora son presenciales. Eso será joven. Entonces vamos a dejar la clase por ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, muchas, pero usted no nos escucha. Parece que no hay pregunta. ¿Todo ha quedado claro? Hola. No nos escucha el ingeniero. Dejamos Dale en la el clase grupo por ahora. privado. Ingeniero, ¿me escucha? Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego.